Hola, bienvenidos a este tercer episodio de Lo que no contamos los arquitectos. En esta ocasión les traemos el episodio del brownie mágico. Quizá todos hemos pasado por momentos que a nadie contamos. Es por eso que creamos este espacio dedicado a reír, a contar, a enterarnos de cosas que jamás creímos posibles. Sin más que decir, ¡comenzamos! Hola, me contacto contigo para contarte mi anécdota. Fue en mi anterior empleo. Te doy el contexto. En este empleo era un ambiente de puras personas jóvenes, desde el dueño de la empresa y todos los demás. Teníamos un ambiente de compañerismo, por lo tanto no era tan formal. Había veces que yo sentía como cuando iba a la universidad, ya que a la hora de entregar y en el desarrollo de los trabajos, los ejecutábamos como entendíamos y no ponían tantas exigencias, por lo tanto el trabajo era tranquilo y llevadero. En una ocasión, dentro de las instalaciones de la empresa, mi mejor amigo me llevó un brownie de marihuana. Aunque yo ya los había probado antes, pero nunca habían tenido algún efecto. Ese día que lo llevó mi amigo al trabajo, me invitó. Yo, incrédulo, dije que esos no me hacían nada y él, obvio, los vendía en la oficina. La primera vez que me ofreció, yo me negué, ya que a mí esos artículos no me llaman la atención. Me ofreció una segunda vez y me negué, y fue hasta la tercera vez que caí. Pero le dije a mi amigo que ya los había probado de antes y que esos no causaban algún efecto en mí. Adquirí medio brownie y decidí consumirlo en la oficina. Inicié con un cuarto de brownie. Pasaron alrededor de 3 horas y no sentía ningún efecto. Y para probar que en mí no causaba ningún efecto, me comí el otro cuarto. Y todavía me acerqué con mi amigo, el vendedor, y le dije, ¿ya ves cómo a mí no me pasa nada con eso? Pasó alrededor de media hora de que consumí el brownie mágico, cuando me empecé a sentir mal. Muy raro, era un efecto diferente, ya que nunca me había sentido así. Me empecé a sentir raro, relajado, y fue hasta después que todo lo relacioné con lo que había consumido. Los ojos se me pusieron rojos, ya que no sabía ni dónde estaba. Sentía todo muy tranquilo y no supe actuar. No me dejé llevar y me empecé a preocupar. Me asusté. Mi mente divagó y solo podía enfocarme en qué pensarían los demás de mí, como por ejemplo mi jefe, los compañeros e incluso todo el mundo se iba a dar cuenta. Me preocupaba qué imagen iba a dar ante mi jefe. Solo podía pensar en que me iban a correr. Toda la culpa corría por mi mente. Desconozco si sabes, pero cuando comes marihuana, te da la voladora. Esta consiste en no alterarse, ya que terminas peor, solo debes dejarte llevar y disfrutarlo. Pero yo seguía con mis alucines, creyendo que en la empresa se iban a dar cuenta. No podía estar tranquilo. Me fui al baño con la intención de que más o menos se me pasara, y en lugar de que disminuyeran todos los síntomas, pasó todo lo contrario. Empecé a escuchar de todo. Entre eso, pajaritos cantando. Yo veía el tamaño del sanitario súper enorme, cuando no era así. Me sentía libre y tranquilo. Y de nuevo, venían los pensamientos a mí, de no te vayas a tardar mucho en el baño porque todos se van a dar cuenta. Se me pasaba el tiempo súper lento. Yo sentía que ya había pasado como 1 hora y veía el reloj y sorpresa, solo habían pasado 2 o 3 minutos. Fue horrible. No sabía qué hacer porque todos lo iban a notar. Me animé a salir del baño y volvían esos pensamientos de me van a regañar y no podía estar más ahí. Así
que decidí salirme de la oficina. Y como pude, llegué a un parque que está muy cerca del trabajo y fue horrible estar así en el exterior. Ir sobre las calles y darme cuenta de que eran mucho más largas que nunca. Llegué a una banca y me senté. Y me sugestioné aún más. Y fue ahí que realmente me empezó a dar la voladora. Veía multiversos. Ya no sabía en qué realidad vivía. Según yo, en ese momento, todo lo que me imaginaba lo estaba viviendo. Uno de esos escenarios era que según me convulsionaba y que después llegaba una ambulancia, me recogían, le llamaban a mis padres y estos me regañaban. El otro escenario era de que me quedaba dormido en el parque y me asaltaban. La gente se burlaba de mí, de que yo estaba mal. En otro escenario me secuestraban y el último era de que llegaban mis padres por mí. El jefe de la empresa se enteraba que me había comido el brownie mágico. Mi jefe me corría del trabajo y todo salía mal. En mi alucine, todo estaba pasando. Ya no sabía ni en qué realidad vivía. Veía que los autos pasaban rápido, pero el tiempo lento. Como pude, me contacté con mi amigo, el vendedor, y le dije que ya me estaba dando a la voladora, que me sentía mal, que fuera por mí, ya que una ambulancia podía venir por mí, que me iban a asaltar, que me iban a correr del trabajo y etcétera. Como pude, se lo mandé a mi amigo. Él llegó por mí a los 15 minutos y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y yo solo respondí, me siento mal, todo es terrible. Realmente era muy poco lo que yo le entendía. Recuerdo que él trataba de calmarme. Me dijo que si no me calmaba me iba a pegar peor. Me decía que llegara a pensar las cosas que yo quería para el futuro y todo eso. Y yo solo le respondí, ya me imaginé todos esos futuros y en todos pintan horrible, porque estoy con marihuana y me dijo, ya no pienses en eso. Yo le dije que a los dos nos iba a cargar la fregada, porque tú me lo vendiste, y le dije que nuestro jefe nos iba a correr a los dos y él se asustó. Me trató de calmar y me dijo, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer unas cuclillas o unas lagartijas, y por más irónico que suene, esto me tranquilizó. Un poco. Yo no tenía ganas de regresar a la oficina, ya que llevaba más de una hora afuera. Me dijo el chavo que nos quedáramos aquí. Esperaremos a que te calmes y regresaremos a la oficina. Sacas tus cosas y le inventas algo para irte. Y yo le contesté, sí, está bien. Regresamos a la oficina, pero no podía, me sentía mal, me sentía peor que antes. Le diré a nuestro jefe que me tengo que retirar. Entramos y un compañero de la oficina se dio cuenta de que yo traía los ojos súper rojos y me ayudó a distraerme con cosas del trabajo. Como podía, le respondí, con tonterías y demás. No supe ni cómo, pero fui a hablar con mi jefe. Le dije que me tenía que ir y él me dijo que sí. Y me salí. Les hablé a mis padres, que ya estaba fuera de la oficina, para decirles la verdad, que me comí un brownie mágico y estaba mal e incluso no sabía ni dónde estaba. Ese tiempo de espera se me pasó horriblemente lento. No sabía qué hacer, veía a las personas pasar y me imaginaba que todos se daban cuenta de mi estado. Me sentía que me iba a desmayar. Y esa media hora que estaba ahí afuera, esperando a que llegaran mis padres, se me hizo eterna. Como pudieron me recogieron. Yo no estaba en mis 5 sentidos. Mi madre me regañó. Me dijo, estás bien baboso, ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre? Etcétera. Y solo dije, yo no sabía. Rumbo a casa, pasamos por mi hermana y mis padres dándole el antecedente de lo que me pasó.
ya que ella ni siquiera lo había notado. Mis padres poniéndola al tanto de que me comí un brownie mágico, y mi hermana, en lugar de preguntarme algo más, solo dijo: ¿y qué se siente? Llena de entusiasmo por saber cómo se sentía el efecto en mi cuerpo, como pude, le expliqué. Como iba pasando el tiempo, sentía cada vez más el efecto de la voladora, ya que regresaban los multiversos. Yo sentía que todo se repetía. Era como un ciclo. Mi hermana en varias ocasiones me decía las mismas cosas. Yo no supe si le respondía o lo dejaba en pensamiento, pero yo decía: eso ya me lo preguntaste, eso ya lo vivimos, por favor, ayúdenme. Por fin llegamos a la casa, me mandaron a dormir, me desperté y ya se me había pasado un poco el efecto. Mi papá habló conmigo y me dijo que sí debía de contarle a mi jefe lo que había pasado para evitar que se hagan chismes. Llegué con mi jefe y como él es un año más grande que yo, le conté y él lo tomó de una manera sorpresivamente para mí muy bien y me dijo: yo también lo he hecho. Me sentí tranquilo porque mis compañeros ya no podrían ir a acusarme. La enseñanza que me dejó esta experiencia es no hacer ese tipo de cosas en la oficina. No supe mediar mis problemas, ya que en ese tiempo estaba pasando por una ruptura y no pensé en las consecuencias de mis actos. Aprendí a no mezclar mis problemas con los aspectos del trabajo. Fue por la falta de madurez que me arrepentí demasiado y comprendí que hay lugares para todo, ya que si lo hubiera hecho en un entorno familiar o social, hubiera sido diferente el resultado. No tendría culpa. Otra cosa que aprendí: a medir las consecuencias de mis acciones y a respetar el espacio donde laboro, ya que no está padre que me vean como el adicto, ni tampoco busco que mi reputación baje. Y ahora entiendo que si esta historia hubiera sido en otro trabajo con otros jefes, la historia sería totalmente diferente. Y seguro hasta el trabajo hubiera perdido. Fue padre que mi jefe actuara de esa manera, ya que me demostró madurez y que todos nos equivocamos porque somos seres humanos, y me brindó su confianza totalmente. En lo personal, esta historia se me hizo muy interesante, ya que no todas las personas hemos consumido sustancias, y es importante saber y conocer qué efectos podrían tener en un cuerpo, ya que no todos los cuerpos son iguales y no todos actúan de la misma forma.